El tema que se me ha propuesto, en cierto modo, puede centrar el contenido global de las conferencias que se están impartiendo estos días y se enmarca claramente dentro del año de la fe. Entre los objetivos fijados por el Papa Benedicto XVI para este año, en la Carta Apostólica Porta Fidei, el Papa invitaba a profundizar en la relación que existe entre el acto de creer y los contenidos de la fe. Si recuerdan el contenido de esta Carta Apostólica, pues allá por su número 10 de los 15 que contiene, el Papa se detenía a ofrecer una reflexión para profundizar entre el acto de creer y los contenidos de la fe. E ilustraba esta reflexión a partir del texto de San Pablo, con el que seguida nos vamos a encontrar en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Si confiesas con tu boca Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Necesario es, glosaba el Papa, que exista armonía, sintonía entre lo que creemos por dentro y lo que confesamos por fuera. ¿Cómo lograr esta armonía entre los contenidos de la fe que profesamos en el credo y lo que interiormente realizamos cada vez que decimos al Señor sí? Le seguimos más de cerca, ponemos en ejercicio la fe. Pues el Papa proponía en esta carta apostólica como algunos de los caminos a recorrer a lo largo de este año de la fe, profundizar en los contenidos del credo, y para ello invitaba a retomar el Catecismo de la Iglesia Católica, donde estos contenidos se explican pues, de manera sosegada, recogiendo los datos de la tradición a partir de la Sagrada Escritura, una referencia de gran importancia. El tema que se me propone en esta tarde tiene como título Corazón de Jesús, síntesis de la fe. Se trata, por tanto, de desarrollar la relación que existe entre el corazón de Jesús, como expresión nuclear del misterio redentor de Cristo, y lo que en el lenguaje de la tradición cristiana llamamos el credo, porque efectivamente la expresión síntesis de la fe, la Iglesia la ha reservado para designar el credo. Existe relación entre el corazón de Jesús, con todo lo que implica, contenido doctrinal, expresión litúrgica, celebrativa, dimensión de piedad, vida de oración. ¿Existe relación entre todo esto y el credo? Es lo que espero presentar en esta tarde. Para hacerlo propongo desarrollar el siguiente itinerario. Primero, una parte algo más extensa tendrá como objetivo responder a la pregunta ¿qué son los credos? ¿Cómo han surgido? ¿Qué función tienen en la vida de la Iglesia? Para ello, pues repasaré algunos datos, sobre todo de la Escritura, de la tradición, que nos ayudan a situar el tema. La parte más extensa de mi exposición se centrará en este punto. La segunda parte, a la luz de lo dicho en la primera, tendrá como objetivo repasar testimonios evangélicos que apuntan al corazón de Jesús. Y en concreto me referiré pues, a los ya conocidos, el pasaje de San Mateo, las palabras de Jesús cuando llega al grupo de los 72 y lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó al Padre: te doy gracias porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Junto con este pasaje, la última cena y la crucifixión. Hecho esto, presentaré la conclusión. Por tanto, dos partes, la primera más extensa y una conclusión. Vamos con la primera parte. ¿Qué es un credo? En el título de esta conferencia encontramos ya una definición sencilla. Un credo es una síntesis de la fe. Sin más, ¿qué significa esto? En el credo encontramos un conjunto de verdades que consideramos reveladas por el Señor, que tienen que ver con nosotros hasta el punto de orientar nuestra vida. Cuando hablamos de síntesis de la fe, estamos entonces indicando mucho más. En el credo encontramos también
orientación para nuestro caminar. En cierto modo, del credo brota también la propuesta moral cristiana, en lo que tiene de original. Cuando hablamos del credo, entonces hablamos de una dimensión más teórica, un conjunto de verdades con una proyección inmediatamente práctica que orienta nuestra vida. Pero ¿cómo han surgido los credos? Tal como nosotros los conocemos, en la liturgia empleamos sobre todo el credo que decimos corto, que es el símbolo de los apóstoles, o el credo largo, que también pues la tradición designó con referencia a los concilios ecuménicos en los que se apoya el niceno constantinopolitano. En estos dos credos encontramos ya una estructura clara. Las verdades se disponen en tres grandes partes, ordenadas en torno a cada una de las personas divinas. Y el credo tiene una primera parte en la que se confiesa la acción creadora que se atribuye al Padre, una segunda parte más extensa, centrada en el misterio del Hijo, en su relación con las personas divinas, con el Padre, con el Espíritu Santo, y el misterio de la encarnación y redención en favor de los hombres, y la tercera parte centrada en torno al Espíritu Santo y su acción santificadora. Y ahí encontramos además la referencia a la Iglesia, a los sacramentos, la esperanza de la vida eterna. Tanto en el credo apostólico como en el niceno constantinopolitano, la estructura es idéntica, una estructura ternaria, tres partes, porque su contenido es trinitario. Los credos así presentados aparecen por primera vez en la historia de la Iglesia en un documento que durante siglos se atribuyó a Hipólito de Roma, la tradición apostólica. Hoy los estudios tienden a considerar que es un escrito del entorno de este autor. Estamos en la primera mitad del siglo III. En ese documento encontramos el credo en forma dialogada, como también permanece hoy en la liturgia en determinadas celebraciones, como conclusión del catecumenado, al inicio del bautismo de niños, etc. Tres preguntas que se presentan a los catecúmenos que requieren tres respuestas siempre idénticas. ¿Crees en Dios Padre? Sí creo. ¿Crees en Dios Hijo? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. Además de este diálogo encontramos recogidas las preguntas ya formuladas de manera continua en un solo relato. Y así aparece el credo tal como hoy lo conocemos, primera mitad del siglo III. Esta fecha, sin más, pienso, puede suscitar en nosotros algunos interrogantes. ¿Quiere decir que hasta el siglo III la Iglesia no empleó credos? Es lo primero que debemos responder. ¿Y cómo lo hacemos? Acudiendo al testimonio del Nuevo Testamento. La existencia de credos se puede considerar atestiguada desde los primeros momentos de la vida de la Iglesia. No son los credos tal como hoy los conocemos, pero sí credos incipientes o semillas de credos, que enseguida vamos a presentar. Los estudiosos han encontrado en los escritos del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, que reflejan la vida de la Iglesia en sus primeros momentos, hasta 4 tipos de fórmulas abreviadas de fe. Lo interesante de estas fórmulas abreviadas de fe es que recurren normalmente a las mismas palabras, a las mismas expresiones, para formular los mismos contenidos. Es decir, se trata de fórmulas estereotipadas que van cristalizando. Hay, por tanto, ya en la época apostólica la tendencia a formular contenidos amplios de la fe en expresiones abreviadas, que se custodian en cuanto a su formulación, las mismas palabras para los mismos contenidos. ¿Cuáles son esos 4 tipos de credos incipientes que encontramos en la época apostólica? Hay una fórmula muy sencilla, fácil de identificar, que se construye añadiendo al nombre Jesús un título. Este título hace referencia a su condición verdadera y así, por ejemplo, nos encontramos la fórmula Jesús es Señor. Este es un verdadero credo, muy breve,
pero muy completo a su vez. Junto a esta fórmula encontramos otra: Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Cristo. Esta última hasta tal punto se hace usual que se acaba convirtiendo en un nombre propio. Y efectivamente así designamos a Jesús de Nazaret, Jesucristo. En su origen es una confesión de fe: Jesús, el Cristo. El objetivo de estas fórmulas es presentar la verdadera condición de Jesús. Decir Señor en el contexto judío implica atribuir a Jesús un título que en el Antiguo Testamento se reserva solo a Dios. De esta manera se está afirmando la divinidad de Jesús sin dar pie a caer en el error del politeísmo o considerar que hay dos dioses. Jesús, Señor. En un contexto pagano, como el del Imperio Romano en el que da sus primeros pasos el cristianismo, decir que Jesús es Señor es recordar que solo ante Dios el hombre puede postrarse. El César reclama para sí este título y exige ser adorado. En determinadas celebraciones o actos públicos, muchos de los juegos que se celebran en el circo romano comienzan con un acto de homenaje al emperador que implica ofrecer incienso o proclamar que el emperador es Señor. Los cristianos rehúyen la participación en estos actos porque conllevan expresiones de idolatría. Frente a eso, el cristiano confiesa que solo Jesús es Señor. Lo mismo se puede decir de los otros dos títulos. Hijo de Dios es también un título que en el mundo pagano algunos reclaman. Así, por ejemplo, el faraón en Egipto se presenta como hijo de la divinidad y, en cierto modo, también algunos emperadores en el mundo greco-romano exigían para sí una atención solo debida a los dioses. Frente a eso, la afirmación Hijo de Dios no responde a una equiparación por parte de los cristianos, de la misma forma que en pueblos vecinos hablan de una figura distinguida, el emperador, el César, dándole ese título, así habrían hecho los cristianos. No es este el origen. El origen del título Hijo de Dios está en Jesús mismo, que se presenta como el Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús sabe que es el Hijo de Dios y habla de ello y nos presenta al Padre, porque solo Él puede indicarnos quién es el Padre. Jesús, Hijo de Dios. Cristo, Mesías, ungido. Para el pueblo judío, este título tiene una especial relevancia, porque de Él hablaron los profetas, es el esperado. Decir Jesús es el Cristo implica, por tanto, reconocer que no hemos de seguir esperando a otro, que todo lo que habían anunciado los profetas, lo que había sido prefigurado en la época de los patriarcas, lo que el mismo Verbo anticipó, dejándose ver y oír en las teofanías del Antiguo Testamento, apuntan a que Jesús efectivamente es el Mesías. Él es el Cristo. Un primer tipo de credos. Jesús añadiendo un título. El pasaje de Romanos 10 que he recordado al inicio nos ayuda justamente a ver cómo se trata de un verdadero credo. San Pablo, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, afirma: si confiesas con tu boca Jesús es Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, Jesús es Señor. Es un credo incipiente, breve en su formulación, pero rico de contenido. Otro tipo de credos. Si nos damos cuenta en las cartas de San Pablo, hay también la tendencia a sintetizar las acciones salvadoras de Jesús, recordando lo principal de su actuación en favor nuestro. Y eso se hace en una secuencia que se convierte como un estribillo en algunas expresiones o relatos de las cartas de San Pablo, de las cartas apostólicas. El que murió y resucitó por nosotros. En el enunciado morir, resucitar, se está señalando el núcleo de la acción salvadora de Cristo.
Su salvación no ha consistido simplemente en darnos un ejemplo, esto lo hacen muchos líderes, deportistas, sino en mucho más, en morir por nosotros y no quedarse en ello, sino en salir vencedor de la muerte. Murió, resucitó. En esta simple secuencia donde se señalan los verbos morir, resucitar, tenemos también como la semilla de una formulación abreviada en la que se recoge el núcleo de la predicación cristiana, lo que técnicamente luego se llamará el querigma, el núcleo del anuncio. Murió, resucitó. Un segundo tipo de credo, por tanto, es aquel que hace referencia a las acciones salvíficas de Jesús y va repitiendo las mismas palabras, los mismos verbos, para indicar lo nuclear de la salvación. Un tercer tipo de credos que encontramos en el Nuevo Testamento se construyen nombrando conjuntamente al Padre y al Hijo. El objetivo de estas fórmulas es mostrar la igual dignidad del Hijo respecto al Padre en lo que se refiere a la divinidad. ¿Dónde encontramos estas fórmulas? Por ejemplo, en algunos saludos que San Pablo introduce al inicio o al final de sus cartas. Algunos de ellos han pasado a la liturgia, lo cual hace pensar que quizás no ha sido esta la secuencia de las cartas de San Pablo ha llegado a la liturgia, sino más bien al revés. De la liturgia ha pasado a las cartas de San Pablo, precisamente porque eran saludos ya conocidos en las asambleas litúrgicas. San Pablo se sirve de ellos. Alguno conocido que empleamos, digo, todavía hoy en nuestras celebraciones. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos vosotros. No hay que contestar. Nombrando conjuntamente al Padre y al Hijo, se está indicando la igual dignidad, es decir, se está afirmando que Jesús es Dios como el Padre, enviado del Padre. Por tanto, en este saludo se contiene una fórmula de fe, también completa en cuanto a su contenido. Señala la verdad genuina de Jesús. El cuarto y último tipo de fórmulas, diríamos, son fórmulas completas en cuanto al enunciado distinto de cada una de las personas divinas. Aparece, por ejemplo, en el mandato bautismal de Jesús antes de la ascensión: id al mundo entero, proclamad el Evangelio, bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El enunciado distinto, pero a la vez de cada una de las personas divinas, expresa la verdad de Dios que Cristo nos ha revelado. Pero lo encontramos también en otras fórmulas de saludo que aparecen de nuevo en las cartas de San Pablo y que también encontramos en la liturgia, atribuyendo a cada una de las personas divinas el protagonismo en alguna acción en favor nuestro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. En esta secuencia se van nombrando cada una de las personas en una fórmula única. Las personas se nombran distintamente y a cada una se atribuye una acción en nuestro favor. Tenemos ahí ya los elementos que se irán conjugando en los escritos posteriores al Nuevo Testamento hasta desembocar en nuestros credos actuales. En este proceso que va desde la época apostólica hasta los credos en su forma actual, un paso de gran importancia lo encontramos en las cartas de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, como saben, obispo de esta sede que se encuentra al norte de lo que llamamos hoy Tierra Santa, lugar donde por primera vez los seguidores de Cristo reciben el nombre de cristianos, es apresado y es llevado a Roma para allí sufrir martirio. En su camino va escribiendo cartas, en rigor más que escribir, dictando cartas a las comunidades cristianas, normalmente portuarias, donde él iba parando. No era un viaje de turismo. Él mismo refiere el modo en el que se realizaba este viaje. Él va prisionero, encadenado, pero los cristianos de los diferentes puertos, lugares de puerto, donde hay puerto, que saben que
en tal barco vienen prisioneros cristianos, acuden al puerto a socorrerlos, a llevarles algún alimento, a intercambiar cartas, y aprovechando esa circunstancia, San Ignacio de Antioquía, encadenado, tiene un valor de exhortar, dando ánimo a las comunidades por donde él iba pasando. Y ahí encontramos las mismas fórmulas abreviadas de fe que aparecen en los escritos del Nuevo Testamento, ya cristalizadas. Es decir, efectivamente en la época apostólica existía esta tendencia a formular contenidos amplios de fe en expresiones abreviadas. Pero San Ignacio añade dos referencias de grandísima importancia, que desde él, estamos al final del siglo I, inicios del segundo, sufre martirio hacia el año 105, desde él ya no han desaparecido de los credos la mención de María Virgen, Jesús nacido de María Virgen, y la referencia a Poncio Pilato. Nos puede llamar la atención. De los pocos nombres que se indican en el credo, encontramos el de Poncio Pilato. No se menciona a San José, no se mencionan por su nombre a los apóstoles, y sin embargo tiene que aparecer este personaje. ¿Cómo es esto? Su referencia es de grandísima importancia. Diríamos que gracias a la mención de Poncio Pilato, el contenido del credo tiene su fundamento en la historia. Lo que profesamos en el credo no es un relato mitológico que algunos, durante alguna reflexión o experiencia interior, han querido transmitir con sus palabras, recreando acontecimientos o imaginando personajes. No, no. En el credo encontramos el relato de lo que Dios hace en nuestro favor. Hablar de la encarnación no es hablar de un mito, sino de la verdad que centra la historia, que el Hijo de Dios, que es eterno, ha querido compartir nuestra condición, ha entrado en el tiempo, y eso, por tanto, puede ser datado. Y el modo de datar en la antigüedad es indicar la referencia al gobernador en el lugar del cual se está haciendo el relato. Con la referencia a Poncio Pilato se está señalando la verdad histórica, el fundamento histórico de nuestra fe. La referencia a la Virgen María señala ya la conciencia que desde la antigüedad cristiana hubo de el papel querido por el Señor para María Santísima. En su plan está que para acercarnos a Él crezcamos en el trato con la Madre, y así ocurre. La referencia nacido de María Virgen afirma, por un lado, la verdad de la naturaleza humana de Jesús, nacido de mujer, como expresa San Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, y al mismo tiempo la verdad de su divinidad. Su modo de venir a este mundo no ha sido conforme a las leyes humanas, sino que, sin concurso de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo, ha tomado carne en las entrañas purísimas de María, nacido de María Virgen, referencia a María que desvela una vez más la verdad de Cristo, Dios y hombre verdadero. Tenemos entonces los elementos que después se integrarán hasta formar nuestros credos. ¿Cómo se integran? Pues insertando las fórmulas más desarrolladas en la que se indican los verbos que señalan la acción salvífica de Jesús, en la fórmula donde se nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso nuestros credos tienen una primera y tercera parte más breve y una segunda parte, la referida al Hijo, más desarrollada. El maridaje, la unión de las fórmulas querigmáticas, las que se refieren a las acciones salvíficas de Jesús en nuestro favor, y el de las fórmulas trinitarias, lo encontramos por primera vez en este documento, la tradición apostólica, primera mitad del siglo III. Otro hecho importante en la historia de los credos es el primer concilio ecuménico, año 325, celebrado en Nicea. Son lugares que han desaparecido, que se encuentran en la actual Turquía y que se pueden visitar algunos restos con otros nombres. Por primera vez en la historia de la Iglesia se propone como texto vinculante, además de la Sagrada Escritura,
un credo. Vinculante significa que ahí se recoge la fe de todos, no de unos cuantos o sobre un solo tema. Es el credo de Nicea. A partir de ahí, pues podemos decir, surge el lenguaje dogmático, que tiene como objetivo custodiar la fe, protegerla de errores que desgraciadamente no han faltado a lo largo de los siglos. Y en el caso concreto de Nicea, para defender el error de Arrio, que pretende que Jesús no es Dios como el Padre, un hombre excelente en un momento adoptado, hecho hijo de Dios, pero no Dios verdadero. Frente a eso, los padres que se reunieron en el concilio de Nicea profesan la fe verdadera. Y así nos encontraremos ya la aparición de una serie de credos que tienen como objetivo custodiar la fe. Ocurrirá en el concilio 381, celebrado en Constantinopla, donde se desarrolla lo relativo al Espíritu Santo. Ocurrirá en los siglos posteriores. También en nuestros días hemos conocido un credo reciente como expresión de la fe, en el que se proponen las verdades que la Iglesia ha recibido de los apóstoles, ha custodiado y ha transmitido hasta nuestros días con el lenguaje más reciente del Concilio Vaticano II. Es el que se llamó Credo del Pueblo de Dios, la profesión de fe de Pablo VI, que él hizo pública como conclusión del Año de la Fe, celebrado en 1967 hasta 1968. De este repaso histórico, ¿qué podemos extraer? Ante todo, 4 datos sobre la función de los credos. Retener bien la función de los credos nos ayudará a captar la importancia de la referencia al corazón de Jesús. Un primer dato, habría que desarrollarlo más, pero un primer dato aparece con claridad. Los credos se presentan como seña de identidad. Los credos distinguen. Efectivamente, profesar un credo significa alinearse en un sentido concreto, tener en común algo con un grupo determinado. Los credos son seña de identidad. Hasta tal punto esto es así que las primeras expresiones artísticas, si se pueden llamar así, cristianas, que encontramos en sarcófagos, se refieren a profesiones de fe. Por ejemplo, en sepulturas de un cristiano que inicialmente se entierran en el lugar donde se entierran todos los demás, necrópolis, se añade la figura de un pez. Tomando cada una de las letras de la palabra griega pez, se construye una profesión de fe. Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Otra expresión interesante, en los mismos sarcófagos, aunque se encuentren en una necrópolis, un lugar donde se entierran los difuntos, sea cual sean sus creencias, es frecuente encontrar la figura de un pastor que adorna la sepultura. Ese pastor representa inicialmente a Hermes. En la mitología grecorromana, Hermes, la literatura posterior lo designará como el 3 veces grande, tiene la función, dentro de la mitología grecorromana, de acompañar a los pastores, por eso se le representa como un pastor, y sobre todo, por eso su figura aparece en las sepulturas, de llevar las almas al Hades. Precisamente por recorrer ese camino hacia lo desconocido, se le considera portador de mensajes del más allá. Si recuerdan un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé visitan Licaonia y Listra, curan a un paralítico y lo hacen junto a un templo pagano. No se dan cuenta y entonces los que están en ese templo piensan que, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, dioses en forma de hombres nos han visitado y querían ofrecerles animales y tomaron un toro para sacrificarlo allí mismo. Y Pablo dijo, ¿qué estáis haciendo? Somos hombres como vosotros. Abandonad estos cultos falsos y volveos al Dios vivo y verdadero. Y añade el libro de los Hechos de los Apóstoles, a Pablo le llamaban
Hermes y a Bernabé Zeus. Pablo porque era el que hablaba. ¿Qué hacen los cristianos? Mantienen la figura del pastor, pero la modifican a partir de las palabras mismas de Cristo. Yo soy el buen pastor. Y colocan la figura del pastor cargando sobre sus hombros una oveja. De esta manera profesaban su fe respecto al más allá, aunque fueran enterrados en lugares junto a otros no cristianos, se distinguían por pequeños signos que contenían una profesión de fe. Los credos, por tanto, nos identifican, distinguen nuestra fe y señalan, según estos ejemplos, nuestra esperanza respecto al más allá. Otra función fundamental de los credos. Los credos sirven para sellar un pacto. De hecho, su nombre originario, símbolo, en la terminología griega, designa el fragmento de una vasija mediante el cual se sella una alianza o un pacto. Dos partes quieren sellar una alianza, establecer un convenio, llegar a un tratado, y lo sellan tomando la vasija, quebrándola, y cada una de las partes se lleva un fragmento. Si luego esos fragmentos encajan, quiere decir que entre ellos existe ese pacto. Bueno, pues es interesante observar cómo ya en la antigüedad cristiana a las fórmulas abreviadas de fe se las designó como símbolos. Es decir, en este enunciado de las verdades fundamentales de la fe, estamos reconociendo el pacto, la alianza que el Señor establece con nosotros. Y eso se descubre además si llamamos la atención sobre el modo de formular el credo. Si acudiéramos al texto latino o incluso al griego, que en las expresiones más antiguas así lo encontramos, descubrimos una diferencia interesante. Decimos creo en Dios y esta expresión se construye pues con una figura lingüística, es un acusativo de dirección que implica movimiento. Creer en Dios siempre es una acción mediante la cual nosotros nos ponemos en relación con alguien. Esa figura desaparece cuando se refiere a la Iglesia. Si no sonara mal en castellano, diríamos creo Iglesia, que es lo que literalmente dice el texto, pero por equivalencia decimos creo en la Iglesia. Creer en Dios Padre, creer en Dios Hijo, creer en el Espíritu Santo no es lo mismo que creer en la Iglesia. La Iglesia es el ámbito en el que creemos, en el que hemos recibido la fe, en el que nuestra fe se desarrolla, pero creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo significa poner nuestra vida en relación con las personas divinas. Los credos sellan alianza. Mediante el credo estamos recordando el pacto que Dios establece en favor nuestro. Los credos tienen también, sería la tercera función, una dimensión pedagógica fundamental. La transmisión de la fe desde la época apostólica se ha realizado a partir de estas fórmulas abreviadas de fe. Para enseñar la fe a otros se ha acudido a estos sumarios, compendios de las verdades, y en torno al credo se han presentado los contenidos fundamentales que orientan nuestra vida. Los credos son el instrumento privilegiado para transmitir la fe. Por eso los catecúmenos, o los padres, si se trata de niños que aún no han alcanzado el uso de razón, antes de recibir el bautismo, profesan la fe, pero no una fe que ellos se han inventado. Si recuerdan o han participado recientemente en algún bautismo, en alguna confirmación, después de la profesión de fe escucharán siempre la misma fórmula. Esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. Cada uno la dice personalmente, pero no es una fe inventada por él, sino que se une a la confesión de fe de toda la Iglesia. La fe, así formulada, aparece como escuela, donde aprendemos las verdades que nos orientan en este mundo. Los símbolos de la fe son, por tanto, instrumento para la transmisión de la fe. Y una cuarta y última función, podríamos señalar otras, es la que recordaba a propósito de los
concilios primeros ecuménicos, el de Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, etc. Los credos son también instrumento para defender la fe. Esto aparece ya también en la época apostólica. San Pablo se dirige a Timoteo, Tito, a los que ha puesto al frente de comunidades en las que él ha estado o él mismo ha fundado, dándoles este mandato: conserva íntegro el depósito de la fe que te ha sido transmitido. Este depósito de la fe lo encontramos sintetizado precisamente en los credos. Custodiar la fe, defenderla, se hace a partir de los enunciados del credo. Hasta tal punto los credos han servido para transmitir la fe, tercera función, y para defenderla, que en la Edad Media tenemos testimonios que hoy nos sorprenderían. En la historia de los credos tenemos una aportación especialmente importante surgida en el ámbito de la España visigótica, una generación de credos que se hará popular sobre todo por uno que en la liturgia de las horas se ha empleado hasta la reforma del Concilio Vaticano II, el credo atribuido a San Atanasio, atanasiano, o también designado quicunque, por la primera palabra con la que empieza, quicunque vulte se salvus, el que quiera salvarse. Pues encontramos concilios medievales que consideran que para poder ser ordenado presbítero es suficiente que conozcan este credo y que sepan dar razón de él. A lo mejor incluso se podía dar el caso de que el clérigo no tuviera un conocimiento ni siquiera suficiente de las letras, leer para recitar el oficio divino, aunque no supiera lo que significaba, y se le exigía como contenido de fe saber el credo quicunque, el atanasiano, importancia del credo como síntesis y como defensa de la fe. Tenemos entonces estas 4 funciones. Los credos distinguen, los credos señalan el vínculo, el pacto que Dios ha querido establecer con nosotros. Los credos son instrumento para la transmisión de la fe. Los credos son también instrumento para defender y custodiar la fe. Cierro ahora esta primera parte que ya anuncié que era la más larga. ¿Cómo acercarnos entonces desde el Sagrado Corazón de Jesús al credo? Si atendemos a los datos que nos ofrecen los Evangelios, encontramos pistas muy sugerentes. Indicaba como primera referencia Evangelio de San Mateo, el episodio de los discípulos que han sido enviados de 2 en 2 a las aldeas y lugares donde pensaba llegar Jesús después. Jesús, al ver lo que relataban, lleno de la alegría del Espíritu Santo, nos dice el evangelista, exclamó: «Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a la gente letrada y se las has dado a conocer a los sencillos y humildes. Sí, Padre, así te ha parecido bien». Y continúa Jesús dirigiendo una invitación: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados». Y añade: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso». La primera referencia que encontramos en los Evangelios al corazón de Jesús tiene que ver con una orientación, que es invitación del mismo Jesús: «Venid a mí». La segunda referencia en el mismo pasaje tiene que ver con el aprendizaje: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». En el corazón de Jesús aprendemos a adquirir en nosotros sus mismas virtudes: mansedumbre, serenidad, y desde ahí participar de la misma vida de Dios. El corazón de Jesús nos aparece como orientación, nos aparece como escuela. Acudimos ahora al pasaje de la Última Cena. Encontramos otro relato que en la antigüedad cristiana inspiró reflexiones más que sugerentes. El evangelista San Juan apoya su cabeza sobre el costado de Jesús, en el momento en el que el mismo evangelista nos dice: «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo». Con este gesto que indica el modo habitual en el que se sentaban en torno a la mesa, que eran no sentados sino recostados, se nos está indicando una enseñanza espiritual importante.
Poner la cabeza junto al corazón de Cristo es prestar oído a las enseñanzas de su corazón. Y sólo así podemos entrar en los misterios y secretos que se encuentran en su pasión, muerte y resurrección. Tercera referencia importante. Y la cuarta y última referencia importante que encontramos en los Evangelios. Cristo crucificado, después de haber dejado su último aliento, recibe la lanzada en el costado, que traspasado hace que de él brote sangre y agua, y el que lo ve da testimonio. 4 referencias al corazón de Jesús que encontramos en los Evangelios, que nos ayudan a recoger todo lo dicho a propósito de los credos y de su historia. El corazón de Jesús aparece como orientación. El mismo Cristo nos invita a acudir a Él. El corazón de Jesús aparece como escuela, ámbito donde aprendemos a conducirnos en este mundo. El corazón de Jesús aparece también como morada, en la que se nos pide inclinar la cabeza para, prestando oído, acoger la palabra y las enseñanzas de Jesús. El corazón de Jesús aparece traspasado por amor a nosotros. Hasta tal punto el Señor nos ama que se derrama dándonos su amor infinito. Si tenemos en cuenta estas 4 indicaciones, podemos acercarnos desde el corazón de Jesús a los contenidos de la fe. Y ahí llegamos a la conclusión. ¿Qué significa acoger el credo desde el corazón de Jesús o vivir el credo desde el corazón de Jesús? Ante todo significa reconocer que en el credo encontramos formulada la orientación misma que Jesús nos propone. Este venid a mí de Jesús, que nos remite a su corazón, nos permite repasar el credo como el relato de lo que el Señor hace en favor nuestro. Nos crea, nos redime, nos santifica. Esto es lo que nos constituye como personas con sentido mientras estamos en este mundo. Y en el credo efectivamente atribuimos la obra de la creación al Padre, la obra de la redención al Hijo, la obra de la santificación al Espíritu Santo. Creados, redimidos, santificados. La invitación de Jesús nos lleva a su corazón para reconocernos de esta manera escogidos por el Señor. El corazón de Jesús es escuela. Significa efectivamente que a la luz del corazón de Jesús y desde Él podemos profundizar en los contenidos de la fe y reconocer que en el centro mismo del credo, incluso en su redacción, encontramos la expresión por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El eje del credo es esta orientación. Todo cuanto en él se dice ha sido en favor nuestro. Cuando San Pablo quiere resumir en pocas palabras expresiones que en otros lugares encontramos con más amplitud, lo dice de esa manera: me amó y se entregó por mí. El credo es escuela porque nos encontramos hasta tal punto instruidos por el Señor que da sentido a todo cuanto hacemos y padecemos. El credo aparece también como iluminado de una forma nueva a partir del gesto del evangelista San Juan. Recostar nuestra cabeza sobre el costado de Jesús significa prestar oído, la obediencia de la fe. Escuchar lo que el Señor nos dice con su palabra implica asumir el credo como luz para nuestros pasos. Leemos la Sagrada Escritura en el surco de la tradición, es decir, la palabra de Dios nos llega viva a través de la enseñanza de la Iglesia que de generación en generación nos la ha ido transmitiendo y ésta se ha concretado en los credos. El credo aparece así también como referencia a la morada en la que encontramos la palabra de Dios expuesta para nosotros. Por último, corazón traspasado. Leer el credo a partir de esta referencia evangélica implica querer, cada vez que profesamos el credo, devolver al Señor al menos algo de lo que Él ha hecho en favor nuestro. En el credo efectivamente se nos está hablando de la inmensidad del amor de Dios, que crea, redime, santifica. Responder profesando el credo significa devolver amor a quien de esta manera nos ha amado. Si recordamos esto,
que el credo es señal de identidad, que el credo es escuela, que el credo es vínculo de comunión, que el credo es instrumento para la defensa de la fe, y lo ponemos junto al corazón de Cristo, que nos invita a acudir a Él, descubriremos cómo efectivamente existe un nexo inseparable entre el credo y la síntesis de la fe. Muchas gracias.